Thank you so much. Estoy I'm muy so glad to be contenta de here estar and so aquí glad to para be sharing my compartir mi story. historia. Y estaba pensando hoy cómo yo rechacé el diseño de Dios. A mí no me gustaba el diseño de Dios como mujer. Y he hablado con muchas mujeres que quizás no han transitado mi mismo camino, pero muchas luchamos con el diseño de Dios, con entenderlo, pero quizás se trata de que hemos sido heridas por otros. Otros han puesto información sobre nosotros que nuestro diseño no es bueno. Y quiero retarlas que si no entendemos completamente, si hay cosas que no entendemos de nuestra personalidad, de nuestro género, de nuestro cuerpo, que no hayamos estado de acuerdo con Dios, que es bueno, que no nos guste de nosotras mismas, las reto con mi historia a creerle a Dios que su diseño es bueno. Cuando yo era pequeña, había una analogía que me gusta usar. En kinder, yo estaba en un teatrito de la escuela y uno de los momentos más vergonzosos para mí, yo no era el payaso de la clase y no me gustaba la atención, pero me asignaron una parte en el que fui Humpty Dumpty. Y yo estaba mortificada porque me pusieron en saco lleno de papel y mi único trabajo era sentarme en la pared y caerme y romperme. Y yo recuerdo mientras leía Humpty Dumpty sentada en la pared y se cayó de la pared, todos los reyes y todos los hombres del reino lo pudieron hacer íntegro de nuevo. Yo me sentí así toda mi vida. Mi vida se había quebrantado, más allá de ser reparación. Y nadie podía hacerme de nuevo. Y como una niña yo crecí en una casa, un hogar cristiano, íbamos a la iglesia cada vez que se abrían las puertas, oí las historias de la Biblia, estaba en la clase bíblica de vacaciones, en la escuela cristiana, hice todo lo correcto, hice todas las actividades correctas. Y mi mamá, quien amo, yo no la culpo, pero quiero decirle algo de su historia. Muchas mujeres se han identificado con ella. La realidad es que todos somos pecadores criando otros pecadores y a veces nos herimos. Y mi mamá no se daba cuenta que ella estaba tratando demasiado en su fuerza, en sus carnes, para complacer a Dios y no tenía esa relación profunda con Dios. Ella sabía cómo cotejar las casillas, ella sabía cómo leer la escritura, ella sabía leer la escritura para ese día, orar algunas veces en el día, estaba en los comités, en la escuela dominical, que enseñar, dando clases de piano, hacía muchas cosas, pero ella no tenía una relación profunda con el Señor. Ella les dirá eso en su testimonio. Pero cuando yo era pequeña, ella era siempre muy ansiosa porque ella hacía tantas cosas que no tiene tiempo para mí. Ella me decía, déjame, quítate de aquí, vete de aquí, de mi lado. Y yo a veces la escuchaba decirle a otros cómo yo era tan necia, como que era mucho trabajo. Y ella no sabe cómo eso me estaba impactando. Pero yo empecé a sentirme rechazada, aunque ella me amaba y yo lo puedo entender ahora, pero ella no sabía cómo mostrarlo. Y como niña, yo siempre fui empujada hacia mi papá. Ay, tú te pareces a tu papá, tú eres como él, tú actúas como él, te pareces a él, ustedes son igualitos. Y yo empecé a identificarme con mi papá. Y mientras fui creciendo, me fui poniendo celosa de mi hermano, que parecía tenerlo todo. Era 6 años mayor que yo, tenía muchos amigos. Lo trataba mi mamá mucho mejor a él y yo quería ser como él. Y mientras más yo trataba de jugar con los niños de la escuela, los niños van por un lado, las niñas para otro, pero yo no me sentía atraída hacia las niñas. Yo sentía rechazo de su parte, pero la realidad es que yo no sabía cómo relacionarme con las niñas porque me identificaba con los varoncitos. Estaba siempre con mi papá y mi hermano. Entonces yo me sentía allí en lugar de juegos con los niños y mi identidad estaba cada vez más fracturada porque mientras más yo pensaba en mí misma, yo empezaba a tener fantasías sobre, y si hubiera sido varoncito, yo escribía historias de ser varón y vivía en un mundo de fantasía. Y cuando estaba en la escuela media, se me diagnosticó con un síndrome policístico de los ovarios y entonces mi
mi sistema no estaba funcionando, yo siempre tenía mucho dolor. Entonces, este cuerpo que yo no quería, en primer lugar, que no funcionaba bien, y los doctores me decían que yo quizás nunca me iba a embarazar, me dijeron eso a los 14 años. Y eso empezó a devastarme porque aunque yo no me gustaba ser niña por las heridas que había tenido, y muchas niñas me habían am, traicionado, me había sentido herida por niñas, aunque no me gustaba ser una niña, había ese instinto dentro de mí que yo quería hijos. Pero ahora se me decía a los 14 años, nunca te vas a embarazar. Entonces yo empecé a alejarme del Señor y empecé a airarme contra Dios. Y yo no le creía a Dios que su diseño era bueno. Yo pensé que yo sabía mejor que Dios y cuando tenía 15 años, yo nunca había oído la palabra transgénero, yo no sabía que podía hacer algo acerca de eso, pero estaba tan enojada con Dios y le dije que nunca lo serviría. Y empecé a correr de la fe. Quería ser lo opuesto de un cristiano. Yo quería pecar lo más posible. Yo quería hacer todo lo que me habían dicho que no podía hacer. Yo estaba tan airada y estaba tan herida. Y mientras estaba persiguiendo ese camino y ir más profundo y más profundo en el pecado sexual, yo buscando la felicidad, y yo pensaba que eso me iba a ayudar a tener valor, el valor que buscaba, pero la realidad es que mientras más me entregaba a hombres, mientras más yo me sentía cada vez más y más desvalorizada. Y me dejaban una y otra vez. Y yo se me trataba como basura por varones. Muchas veces cuando se emborrachaban me decían honestamente cómo sentían.